Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es César Eduardo Vargas y el día de hoy les estaré hablando acerca de los géneros y corrientes cinematográficos. Hablaremos acerca de qué es una corriente, hablaremos acerca de qué es un género, el género y corriente que escogí, su definición, características principales y algunos ejemplos de películas que caracterizan estos géneros y estas corrientes. Entonces, sin nada más que agregar, comencemos. Empecemos con la definición de género. Claro, en el ambiente de la cinematografía. ¿Qué es un género cinematográfico? Pues un género cinematográfico es una categorización, una clasificación de películas que agrupan, claro, películas que tienen o que comparten características fundamentales, características esenciales entre ellas. Por ejemplo, unas características pueden ser la temática, la trama, el estilo y la ambientación. Y también el formato. Ojo, el formato. Son 5 características principales necesarias para concretar un género. Entonces, ¿cuál es el género que les estaba dando en el inicio del video? ¿Cuál es el género que yo escogí? ¿Cuál es mi género favorito? En este caso, que hablaré de él. Pues es el género de crimen. El género de crimen consiste en la narración de historias que tienen que ver con los delitos, criminales, investigaciones sobre estos crímenes y muchas cosas más relacionadas en el mundo del crimen y el mundo gángster. Algunos ejemplos de películas que pondré a continuación, pondré en este lado, pondré algunos trailers, algunos pósters, para que ustedes la reconozcan. Si no la reconocen por los nombres, la pueden reconocer por el trailer, póster y por los actores que actúan en ella. Entonces, algunos ejemplos pueden ser Goodfellas o Buenos Muchachos, Seven, aquella película protagonizada por Brad Pitt y por Morgan Freeman, Zodiaco, la infame película del asesino del Zodiaco. Tenemos El silencio de los inocentes, la película que ganó 5 Oscars con Anthony Hopkins como protagonista, haciendo el papel de Hannibal Lecter. También tenemos Pulp Fiction, la película de John Travolta. También tenemos El Club de la Pelea, una película que me encanta personalmente, El Club de la Pelea. También tenemos Taxi Driver, la película de Robert De Niro. American Psycho, la película de Christian Bale que protagoniza a Patrick Bateman. Y por último, para mí, que es la mejor película de la historia, por lo menos la mejor trilogía de la historia, que incluso está categorizada en el género del crimen, es El Padrino. El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3. Son películas infames, más que todo la 1 y la 2, y que están categorizadas en este género. Entonces, ya que hablamos de algunos ejemplos, no de algunos, sino de varios ejemplos de películas, ya que como me gusta mucho este género, bueno, quisiera agarrarme un poco más. Ya que hablamos de esto, hablemos de las características principales del género de crimen. Pues, por ejemplo, tenemos la exploración de personajes. ¿En qué consiste la exploración de personajes? Consiste en ver en qué consiste el personaje, en por qué hizo el crimen, en los motivos, sus actividades, sus razones y claro, esto tiene que ver mucho con el perfil psicológico del personaje. Por ejemplo, les podría dar un ejemplo en la película American Psycho. Podemos ver el perfil de personaje, el perfil de persona que es Patrick Bateman, que en pocas palabras es un psicópata. El psicópata americano, esa es la traducción de la película. Entonces, esa puede ser la exploración del personaje. Podemos ver en qué hace el personaje. En ese caso era una persona que trabajaba en Wall Street, era un millonario, vivía en Nueva York, tenía su rutina de trabajo, bueno, asesinaba a las personas, que eso ya es un caso aparte, pero consiste en la exploración del personaje, sus razones del crimen, bueno, no del crimen, sino de los crímenes que cometió, y se explora mucho su ambiente tanto personal como laboral. También tenemos el ambiente tenso. En las películas de crimen casi siempre hay un ambiente tenso por lo que se puede ver, por lo que puede suceder. También está la trama, es una trama interesante, es una trama casi épica, por ejemplo. En una trama casi épica podemos ver, y que es interesante, podemos ver en la película, por ejemplo, La Gran Estafa, que es una película de crimen, que es una película épica, una película que consiste en una estafa hacia los casinos, en donde robaron una cantidad gigante de dinero. También tenemos el ambiente oscuro, un ambiente oscuro, ambiente urbano, con luces bajas, y un ambiente tétrico, donde puede ver que el crimen resalta mucho lo que es el ambiente del crimen, este ambiente oscuro. Y por último tenemos los plot twists o los giros de trama, que son característicos del género del crimen,
que por ejemplo podemos ver en la película Seven, un plot twist, es el final. Si no han visto la película, por favor no vean esta parte. Yo les pondré igualmente el minuto para que no vean lo que voy a decir. Que es el final de Seven, cuando el asesino revela lo que había en la caja. Y bueno, estaba la esposa de Brad Pitt, bueno, del papel que interpreta Brad Pitt, decapitada, en pocas palabras. Entonces, ese sería un plot twist característico de las películas de crimen. También podemos ver un plot twist, por ejemplo, en El Padrino 2, cuando nos enteramos que Fredo fue el que traicionó a Michael. Y también, por ejemplo, podríamos ver un plot twist en El Club de la Pelea, cuando descubrimos que el narrador, porque incluso es una característica de esa película, que el personaje principal, que está protagonizado por Edward Norton, no tiene nombre. No tiene nombre. Dicen que es el nombre del personaje de Brad Pitt, pero no, en realidad no tiene nombre. Y luego nos damos cuenta que Brad Pitt y Edward Norton son la misma persona. Tyler Durden y el narrador solo eran una sola persona, sino que uno era la imaginación o era la otra personalidad del otro. Bueno, y es momento de hablar, ya que me extendí bastante en lo que es un género y un género, más que todo lo que es el género del crimen, es momento de hablar de las corrientes cinematográficas. ¿Y qué es una corriente cinematográfica? En definición, una corriente cinematográfica es un conjunto de películas que comparten características y comparten un enfoque artístico. Esta sería la principal diferencia entre género y corriente, que es lo artístico, ya que género es más que todo la forma en que se narra una historia, la forma de narrarla, de lo que trata la historia, y la corriente es más que todo el lado artístico, que es lo que se expresa, no de lo que trata. Entonces, hablemos de la corriente que yo elegí, que en este caso el surrealismo es una corriente que me llama mucho la atención y que consiste, en pocas palabras, el surrealismo consiste en la búsqueda y la exploración de lo irracional, del mundo de los sueños, de lo no lógico y de lo artístico y de lo subconsciente. Esta corriente nace en 1920, aquí a continuación podré también trailers y afiches y fotos acerca de estas películas. Nace en 1920, es una extensión del surrealismo artístico, de lo que se ve en las pinturas, y presenta imágenes que desafían la lógica, por eso viene de lo irracional, y expresa también mucha creatividad y la libertad de pensamiento. Por ejemplo, está la película de Un Chien Andalou, que en francés, que su traducción sería Un perro andaluz, de 1920, 29, perdón, y que uno de sus escritores, uno de sus guionistas fue Dalí, el artista, que él es también parte de no este género, esta corriente del surrealismo. Se puede ver en sus obras, en sus pinturas, que se puede ver que busca lo irracional. Una de sus obras más características, no más características, es la del reloj, la de los relojes que se van como derritiendo. También está la del elefante que es gigante, que tiene patas pequeñas, que también podrá a continuación. Pero bueno, me estoy extendiendo. Entonces, ya que vimos lo que es el surrealismo, y también me gustaría expresar por qué me gusta el surrealismo, por qué lo elegí. Porque me parece una corriente interesante, en pocas palabras. Es una corriente interesante, siento que expresa lo irracional, expresa cosas que otras corrientes no lo hacen. Por ejemplo, se da por el lado de lo del subconsciente, que es una parte muy interesante del humano, del mundo de los sueños. Tiene una narrativa que eso también es parte de la crítica no lineal, una narrativa que a mí me gusta porque me pone en alerta en la película y me hace sentir que yo tengo que buscarle un significado extra, ya que el director no lo pone directamente en pantalla, sino que yo lo tengo que buscar y yo lo tengo que interpretar por mi parte. Entonces, hablemos ahora de las características con la corriente cinematográfica del surrealismo. Pues la característica número uno, una de las muchas principales, pero elegí 4 en esta oportunidad, es la narrativa no lineal. ¿Y por qué no lineal? Pues sus tramas son fluidas, no tienen estructura, pueden ir del pasado al futuro, del futuro al presente, del presente al pasado. Refleja la naturaleza de los sueños y de lo inconsciente y de lo irracional. O sea, todas las características tienen mucho que ver con la definición del surrealismo. También tiene
imágenes oníricas, que es el uso de símbolos y elementos fantásticos, elementos que en pocas palabras no existen en la realidad, sino que son fantasiosos. También está la exploración del subconsciente y está centrado en la psicología, en ver lo que está dentro del humano, en lo que el humano no puede ver, pero lo que lo siente, y es el subconsciente del ser humano. Y por último está la descontextualización, una palabra un poco difícil de decir, pero es eso, es la falta de contexto en las películas. Por lo menos lo podemos ver en la película de Anchang Andalú, del perro andaluz de Salvador Dalí, y que es una película que es muy característica por la siguiente imagen, por la de la navaja en el ojo, y es la descontextualización, porque no tiene contexto y no tiene esa característica muy importante en el tema de la comunicación, el tema para entender una película, que es el contexto y de lo que trata, qué viene detrás de la trama. Eso uno no lo sabe en las películas que están presentes en las corrientes, o que siguen la corriente del surrealismo. Y bueno, yo creo que me pasé un poquito del tiempo. Creo que me extendí bastante hablando sobre los géneros, y también me extendí un poco hablando de la corriente. Y bueno, sin nada más que agregar, me despido. A continuación pondré algunas fotos, unos trailers, para que entiendan lo que son la corriente del surrealismo. Y sin nada más que agregar, me despido. Hasta la próxima.